Pues si esto se conecta, que no abre. Ya tengo yo. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la Económica a todos. Quiero saludar en primer término a don Manuel Aragón, que está aquí a mi derecha y que ha tenido la bondad de hacer el itinerario penoso que en el siglo XXI separa a Madrid de Jaén. Ha salido de Madrid a las 3 de la tarde y ha llegado a Jaén a las 7 de la tarde después del AVE, cogiendo el AVE. Esto hay que hacérselo mirar, ¿no?, a esta ciudad. Muchas gracias, don Manuel, por estar aquí a pesar de los medios de comunicación. Y también quiero agradecer de corazón a su señoría, el presidente de la Audiencia Provincial de Jaén, a don Rafael Morales Ortega, a mi amigo Rafa, que tiene a bien estar aquí en la mesa para hacer la presentación más formal de don Manuel Aragón. Y quiero hacer también una salutación muy especial a los miembros de la Junta de Oficiales que igualmente nos acompañan aquí en el mejor número posible, y desde luego también a todos ustedes. Hoy se está rejuveneciendo, es como un lifting que le estamos haciendo a la Económica, un lifting. A algunos alumnos de la Universidad de Jaén, a los mejores, yo los llamo los SIL de la Universidad de Jaén, que también están aquí porque querían escuchar a don Manuel y conocerlo personalmente. Me cabe a mí el honor de abrir el acto y lo voy a abrir, voy a ser breve, pero lo voy a abrir con una frase de Kant, que allá por 1784, más o menos, cuando se fundan las Reales Sociedades Económicas Amigos del País en España, en Hispanoamérica, en Filipinas, dijo: atrévete a saber. Atrévete hoy, porque estamos aquí con don Manuel Aragón celebrando el 47 aniversario de la Constitución Española de 1978, que será el próximo sábado. Atrévete a saber, pues atrévete al compromiso con el orden constitucional, a comprometerse con una sociedad que ante una crisis constitucional como puede ser la que estamos viviendo, pues elige al mejor médico posible, como cuando uno se rompe el menisco va a un buen traumatólogo. Nosotros hemos ido al mejor médico de la Constitución, que es don Manuel Aragón. Yo creo, como constitucionalista, que si desaparecieran los textos de don Manuel Aragón, estoy convencido que la cultura constitucional española se vería resentida muy significativamente. Ya me lo decía el profesor Rubio Llorente en una ocasión que vino a dar una conferencia a la Universidad de Jaén, me lo corroboró el presidente de mi tesis doctoral, Javier Jiménez Campos, y también el profesor Cámara Villar, mi director de tesis. Los tres coincidían en que seguramente el constitucionalista más señero que había en España era don Manuel Aragón, y hoy está aquí con nosotros en Jaén. Don Manuel Aragón pertenece a esa primera generación de constitucionalistas españoles que nos abrieron el camino a los que vinimos después. Yo le he contado y casi leído, no todas, eso se lo tengo que decir, pero casi todas, 230 sentencias del Tribunal Constitucional a don Manuel Aragón como magistrado del Tribunal Constitucional, y unos votos particulares que desde mi punto de vista casi que son el crisol de la mejor doctrina del Tribunal Constitucional. Para mí tengo, y ya acabo, que el profesor Aragón nunca ha traicionado el oficio de jurista, sobre todo el de constitucionalista, oficio que consiste, queridos alumnos, queridos compañeros, en limitar el poder mediante el derecho. Ese es el oficio del constitucionalista, embridar al poder con el derecho.
Me quedo con una cualidad del profesor Aragón, su impecable independencia de criterio, algo muy valioso hoy día. Tiene la palabra don Rafael Morales, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén. Gracias. Muchas gracias, José Ángel. Buenas tardes. Yo agradezco enormemente la invitación que me hace la Real Sociedad Económica a través de su presidente y amigo José Ángel Marín, porque es para mí un honor tremendo, un honor inmenso, presentar hoy al excelentísimo señor don Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, catedrático emérito de Derecho Constitucional, académico de número de la Real Academia de Legislación y es consejero del Consejo de Estado, entre otros muchos cargos. Quiero empezar así para que ustedes adviertan que lo que José Ángel acaba de decir no es ninguna entelequia. Don Manuel es uno, si no el más alto referente de derecho constitucional en España. Nació en Benamejí, tenemos esa semejanza, tenemos los dos esa relación, aparte de amigos cordobeses, de Loja a Benamejí, pues nació en Benamejí hace unos poquitos años, muy poco. Y desde esa tierra de tradición y esfuerzo se emprendió su camino para la universidad, para la enseñanza, hasta que le llevó a la Complutense de Madrid, donde hizo su licenciatura y donde también terminó el doctorado en 1978, creo. 73. No, estaba empezando el BUP. Bueno, pues más tarde, después de un periplo por otras universidades, la cátedra creo que fue en el País Vasco, la Universidad del País Vasco, luego en Zaragoza, al revés, Zaragoza y luego País Vasco, y luego finalmente recaló ya como catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, en donde también fue decano. Ha formado a generaciones de juristas, dejando también una huella imborrable en el derecho, en la enseñanza del derecho constitucional. Su trayectoria se ha proyectado en las altas instituciones del Estado. He querido empezar antes así porque ha sido nada más y nada menos que magistrado del Tribunal Constitucional en la etapa de 2004 a 2013, donde sus votos, y como dice José Ángel, efectivamente, y reflexiones resultaron decisivos en asuntos de gran calado nacional. Por destacar una, no porque sea, que es la que siempre seguro que te destacarán, Manuel, su intervención en la sentencia del Estatut de Cataluña en 2010, en la que reafirmó, como ya José Ángel ha apuntado, reafirmó la primacía de la Constitución como marco de convivencia y delimitó el alcance de los estatutos de autonomía. En el ámbito académico, es que no podría dar la conferencia hoy si enumeráramos los cientos de artículos y los libros que ha editado y que ha trabajado, las revistas en las que ha estado como codirector. Voy a omitirlo, Manuel. Voy a referirme solo a tu obra Estudios de Derecho Constitucional, tu amplia obra Estudios de Derecho Constitucional, que es publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que es hoy todo un referente para cualquier estudioso del derecho constitucional y para comprender los principios y valores de nuestra norma fundamental. Como he dicho, a través de más de un centenar de artículos y colaboraciones, ha abordado cuestiones tan relevantes como la igualdad, la tutela judicial efectiva y la función de los tribunales, que le preocupan en ese aspecto bastante, la función de los tribunales en defensa de los derechos fundamentales. Si hablamos ya de los reconocimientos que tiene don Manuel, pues hablar de la Gran Cruz, que es la máxima condecoración que se puede dar a un jurista, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en 2016, la medalla al mérito de la Orden al Mérito Constitucional en 2014 y el título de doctor honoris causa por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Pues tendremos que entender que su vida, y no digo las universidades europeas en las que ha estado dando clase o las americanas en las que ha estado dando clase y colaborando, porque tampoco nos cabría en la presentación.
En definitiva, yo creo que queda muy clara, destacada, quiero dejar testimonio de lo que es una vida dedicada al estudio y a la defensa de los valores constitucionales, pero toda una vida dedicada a ello. No obstante, de todas estas condecoraciones, yo creo que la que más ilusión le tuvo que hacer a Manuel, lo sé porque sé cómo son los cordobeses, fue la de hijo predilecto de la subbética de Córdoba. Seguro que esa fue una de las mayores, y no tiene nada que ver, tiene que ver con tu obra, con tu carrera, pero tiene que ver sobre todo porque la gente de tu tierra te quiere. Más allá de los méritos, se distingue en todo caso a don Manuel Aragón por la convicción de que el derecho no es un ente abstracto, sino un compromiso vivo con la democracia y con la convivencia. Él mismo afirmó en una ocasión que una sociedad dividida no puede sostener una democracia, recordando que la Constitución es ante todo un pacto de unidad y futuro. Por eso, resulta especialmente significativo que hoy nos acompañe para reflexionar sobre el significado y el valor actual de la Constitución española, en un tiempo en el que los importantes e imprescindibles consensos, hoy estaba yo en la subdelegación celebrando el Día de la Constitución, el 47 aniversario del 50 de la democracia, y hoy, lo digo para toda esta gente joven que seguro que le darán algún crédito de la asignatura, lo digo para todos ellos, fue muy importante ese consenso y esa unidad que hubo hace ya hace 50 años, porque se empezó hace 50 años, 47, ya se logró la Constitución. Lógicamente están esos pactos y ese consenso de grandes pensadores y de grandes juristas, se está denostando y se está menospreciando. Pero es que además a las instituciones se le está haciendo defender su integridad. Entre ellas cuento a la justicia. Se le está haciendo defender su integridad. Vivimos en una época que no precisamente enarbola la bandera de la convivencia o de promover la convivencia entre todos. No voy a seguir más, Manuel, porque evidentemente eres tú el protagonista y yo, con todos mis máximos respetos, por tu trayectoria y por tu cercanía, de la cual tengo bastante conocimiento, aunque nos hayamos conocido hoy personalmente, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir con nosotros tus pensamientos y sobre todo esa dilatada y fructífera experiencia que te acompaña. Muchísimas gracias. Gracias, su señoría. Tiene la palabra don Manuel Aragón. De la Audiencia Provincial de Jaén, señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, miembros de la Junta de Oficiales, estimado público y especialmente queridos alumnos, porque con los alumnos me veo constantemente, me estoy viendo desde hace 55 años. Que llevo dando clase. Lo primero que debo decir es que agradezco muchísimo al director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, mi querido y estimado colega y amigo, don José Ángel Martín, que me invitase. Le dije de inmediato que sí. Yo solamente por el aprecio que tengo a unas instituciones como esas, que nacieron con la Ilustración y que todavía se conservan
algunas en España y fuera, del otro lado del Atlántico, sino por el afecto que le tengo y por lo que me encargaba, conmemorar la Constitución. ¿Cómo iba yo a negarme? Así que aquí estoy y además entre casi paisanos. Rafael, tú de Loja, ¿no? Yo soy de Benamejí y tú de Quesada, ¿no? Bueno, andaluces y próximos, relativamente próximos, de la Andalucía oriental. Eso es. Bueno, que tiene su entidad también, ¿verdad? De la Andalucía oriental. Pues les voy a hablar, tal como reza el título de mi intervención, que por cierto, no le hagan mucho caso al director y tampoco, pese a la autoridad que tiene al presidente de la audiencia, porque han exagerado mis méritos. Pero bueno, eso pasa porque son amigos y nada más. El título es el significado y valor actual de nuestra Constitución. Porque creo que no es una redundancia, significado y valor. El valor, ahora veremos, lo sigue teniendo, pero entre otras razones por el significado que tiene y que tuvo cuando se aprobó. Hoy, dentro de pocos días, el día 6, se conmemora la aprobación por referéndum de la Constitución, 47 años. Pero, dentro de poco, este mismo mes, se conmemora el nacimiento de la transición con la Ley para la Reforma Política fue el 76, 49 años. 49 años de recorrido hacia la democracia y 47 años de consolidación de esa democracia, que ya lo era en 1977, por eso pudo haber unas elecciones democráticas, ya se adelantó la consolidación de la misma en un texto constitucional. Reivindicar la transición política y la aprobación de la Constitución debería ser una tarea constante en las escuelas, en las universidades, en los institutos, porque ha sido un acontecimiento histórico de los mejores que hemos tenido en nuestra historia como nación, de los mejores. La transición se hizo con una finalidad, la de que España se incorporara al mundo de las libertades, de la democracia. Se hizo con una convicción que había que poner fin a los enfrentamientos dentro de nuestra sociedad, a las huellas que quedaran de la guerra civil, a las huellas que sí quedaban de un periodo autoritario. Se quiso que fuera una Constitución de todos y para todos. Y la transición que abrió el camino a la Constitución, así también se hizo. Y de un modo pacífico, de un modo evolutivo y no revolucionario, de la ley a la ley, es decir, la ruptura con lo anterior, pero mediante la reforma. Fue un hecho extraordinario. Aquellas dos amnistías de 1977 y 1978, la primera por decreto ley, la segunda por una ley ya aprobada por el primer Parlamento democrático que se eligió en el 77, fueron admirables. Una auténtica reconciliación, un pacto de paz y de concordia, necesario para poder caminar por la libertad, porque sin concordia social es muy difícil que la democracia pueda funcionar. Y cuajó en una Constitución, que es la que celebramos, una Constitución también aprobada por todos y para todos.
aprobada en las dos cámaras, Congreso y Senado, por más del 95% de los diputados y senadores, aprobada en referéndum por el 87% de síes de los votos que en toda España se emitieron. Una Constitución que se hizo, como debe ser, frente a nuestra historia de constituciones de partido, por consenso. Pero una Constitución que además era auténtica. ¿Por qué era auténtica? Porque disfrutaba de las dos características que una Constitución ha de tener para que sea una verdadera Constitución. Esas dos características son, primero, una característica formal, es la norma superior del ordenamiento y vincula a todos los poderes públicos. Y una característica material, no es cualquier norma suprema del ordenamiento, es la norma suprema del ordenamiento que tiene un determinado contenido. Su contenido es la limitación del poder mediante el derecho y, en consecuencia, garantizar los derechos de los ciudadanos y establecer la división de poderes. Y dentro de la división de poderes, la más estricta separación entre el poder judicial y los poderes políticos. Hace ya más de 2 siglos, en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que inauguró la Revolución Francesa, aquella declaración fue de agosto de 1789, en su artículo 16 se decía: todo país que no tenga garantizados los derechos ciudadanos, ni establecida la división de poderes, n'est pas de Constitución, carece de Constitución. Por eso la única Constitución auténtica es la Constitución democrática. La demás, como dijo mi querido Francisco Rubio Llorente, es mero despotismo de apariencia constitucional. La nuestra auténtica. Amplio catálogo de derechos, separación de poderes, Estado social para promover la igualdad, Estado de derecho para proteger a los ciudadanos frente al poder, para que resuelvan pacíficamente sus conflictos. Libertad, igualdad, justicia y pluralismo político como valores superiores del ordenamiento establecidos en el frontispicio de la Constitución, artículo 1, apartado primero. Cuando han pasado ya, están a punto de pasar, como las normas entran en vigor una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado, realmente el aniversario exacto sería el 29 de diciembre, el 27 que se sancionó por el Rey y el 29 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 1978, pero todos tomamos, y así está establecido, por el Día de la Constitución, cuando el pueblo español le da su aprobación en referéndum. Los principales partidos, todos prácticamente, salvo una ínfima minoría, políticos de entonces, que hicieron la transición y que hicieron la Constitución, aparcaron lo que les diferenciaba para estar de acuerdo en lo que les era común, que España tenía que caminar por la senda de la democracia constitucional. Eso es formidable. Eso lo celebraremos siempre. Fueron transcurriendo los años y hoy podemos decir, sigue teniendo, ¿qué valor tiene hoy nuestra Constitución? Es cierto que en su práctica, en su desarrollo, durante estos años, pues ha habido algunas situaciones relativamente críticas, ha sabido, porque no, alguna muy crítica, el golpe de Estado de 1971, otra también bastante crítica, la rebelión realmente en Cataluña en el año septiembre-octubre de 2007.
pero fueron resueltas de inmediato, aplicando de inmediato la Constitución. Pero en los últimos años, en cambio, se ha erosionado mucho el cumplimiento de la Constitución. Estamos atravesando por una crisis de nuestra democracia constitucional. Una crisis que incluso hace 3 años un grupo de profesores del Colegio Libre de Eméritos, hay que llamarle ya real, no se considera el rey, ese calificativo al que pertenezco, y publicamos un libro en el que llamamos España, democracia menguante. Porque analizábamos que en los últimos 5, 6, 7 años se habían venido produciendo unas erosiones institucionales muy graves respecto de la relación gobierno-parlamento, respecto de la pretensión de los presidentes del gobierno de ser una especie de presidentes del Estado, que no lo son, es el rey, es el jefe del Estado, y de muchas cosas más. Ahora me detendré sobre esto. Y efectivamente allí criticamos todo ello y propusimos reformas. Desde 2022 hasta ahora, han pasado 3 años, ni esas reformas se han realizado y en cambio se ha deteriorado mucho más nuestra democracia. Si tuviéramos que sacar una segunda edición, tendríamos que llamarle entonces, no ya menguante a la democracia, sino menguada. Está menguada. ¿Y por qué está en esta situación? Porque ha habido un deterioro institucional muy grave, basado primero en una polarización política excesiva, sin concordia política, sin tolerancia política, no puede subsistir la democracia constitucional. Está habiendo una lucha de trincheras, muros, separación de unos políticos respecto de otros, para considerarlos no como adversarios, sino como enemigos, la fórmula smithiana, como enemigos a los que hay que apartar definitivamente o destruir. Eso es gravísimo. Consecuencias de ello, pues, han sido, primero, el deterioro del Parlamento. La función de control prácticamente es inexistente. Las sesiones son no solamente que sean de insultos mutuos, sino de intentos del gobierno de hacer oposición a la oposición y no responder las preguntas parlamentarias que se hacen. Se ha anulado otra potestad importante, me estoy refiriendo a los alumnos, lo sabrán, al artículo 66, que dice que las Cortes Generales tienen la potestad legislativa, la potestad presupuestaria y la potestad de control. El control ha decaído, si es que no ha desaparecido, el control parlamentario. La potestad legislativa se ha erosionado notablemente. Primero porque se está haciendo un uso muy abusivo de los decretos leyes. Yo tengo un libro sobre eso. Si computamos los últimos 8 años, la mitad de la legislación ha sido por decreto ley. Pero si computamos solo esta legislatura, que lleva 2, el 65% de la legislación se ha producido por decretos leyes. En la mayor parte de las ocasiones sin cumplir los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución en su artículo 86 establece. Se ha usurpado la potestad legislativa parlamentaria. Y la poca potestad legislativa parlamentaria que se ejerce, ese número reducido de leyes frente al enorme número de los decretos leyes, está afectada por una situación realmente lamentable. ¿Por qué? Porque las propuestas
propuestas prelegislativas suelen ir mal preparadas porque se aplica excesivamente los procedimientos de urgencia, porque hay proposiciones de ley fraudulentas, que son aquellas que el propio gobierno, públicamente utilizando un partido, lleva una propuesta de ley que, si fuera suya como proyecto, tendría que recibir los informes preceptivos de determinados órganos públicos, pero que se presenta como proposición de ley por el partido o los partidos afines, eso desaparece. Eso es lo que yo he llamado las proposiciones de ley fraudulentas. Porque se están metiendo las llamadas enmiendas intrusas, aquellas enmiendas que no tienen ninguna conexión de objeto o materia con la ley que se está elaborando. Por cierto, el Tribunal Constitucional, en mi etapa, declaró nulas esas enmiendas intrusas, pero se siguen realizando. Pese a que el Tribunal, en su día, yo participé mucho en aquella sentencia, lo declaró nula. Se hacen decretos leyes ómnibus, donde se modifican en uno de ellos casi 70 normas jurídicas. Cosa absolutamente aberrante, porque como se somete a un solo voto de ratificación o rechazo, en una votación de totalidad en el Congreso, no hay posibilidad lógica de que se pueda tener en todo ese mare magnum tan heterogéneo una apreciación de si todo eso es urgente o no. El Parlamento está muy decaído. Nos vamos al gobierno, aparte del uso de los decretos leyes, la tendencia presidencialista que yo he denunciado desde hace tiempo, pero que se ha potenciado todavía más, intentando mudar mediante la práctica un régimen parlamentario en un régimen presidencialista, cuando el nuestro no es un régimen presidencialista, que además sería imposible en una monarquía. El jefe del Estado es el rey. El presidente del gobierno es simplemente el jefe del poder ejecutivo, lo que en otros países se llama primer ministro. Y no tiene competencias propias, salvo interponer un recurso de inconstitucionalidad, plantear la cuestión de confianza, proponer al rey la disolución de las cámaras o de cualquiera de ellas. Ya está. Las demás son competencias del gobierno. No se puede modificar la política exterior por acto unilateral del presidente del gobierno. Es el gobierno el que dirige la política interior y exterior del Estado, artículo 97 de la Constitución. No se puede decir anticipadamente, antes de que se reúna el Consejo de Ministros, mañana vamos a aprobar. ¿Cómo que vamos a aprobar? Y lo terrible es que es verdad. El gobierno es un mero apéndice. Se ha establecido en la discusión pública un lenguaje grosero, soez, de enfrentamiento. Yo salí hace pocos días en la prensa denunciando la reacción de autoridades públicas denigrando la condena al fiscal general del Estado antes de haber conocido la sentencia, pero aunque la hubieran conocido, las autoridades públicas están obligadas a respetar la independencia judicial. Una sentencia que todavía no se conoce, se puede criticar, pero no se puede denigrar, y menos por miembros del gobierno. Pareció un escándalo, un auténtico escándalo. No voy a seguir, pues transmitir la conferencia entera con esto, quiero hablar de otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nuestra Constitución se ha vuelto inservible? No. Nuestra Constitución sigue siendo válida, perfectamente válida, porque su significado y contenido lo son. No. Los problemas que hoy tenemos, los problemas políticos que hoy estamos padeciendo, no derivan del texto de la Constitución, derivan de su inaplicación o falseamiento. Derivan de que no se tiene lealtad a la Constitución.
La Constitución es perfectible, toda Constitución lo es, la nuestra también. Algún día, cuando se den las condiciones de consenso, que no serán necesarias para ello, pues se modificará el artículo 57 de la Constitución para eliminar la discriminación de la mujer sobre el varón en el acceso al trono, que no corre ninguna prisa porque la naturaleza, por fortuna, lo ha resuelto muy bien, pero que no casa con los estándares morales y políticos de nuestro tiempo. Bueno, también si se pudiera, hay que aclarar mejor el sistema de distribución territorial de competencia, que está muy confuso en el título 8º, ¿de acuerdo? Pero sin hacer nada de eso, la Constitución sí puede servir perfectamente, como sirvió en los mejores tiempos de nuestra democracia, para organizar la convivencia de los ciudadanos en paz, igualdad, justicia y, si me apuran, progreso. Porque también es una Constitución de Estado social. En consecuencia, no es achacable al texto de la Constitución lo que está sucediendo. Es achacable a las instituciones públicas que no están guardando la debida lealtad a ese texto. No quiero extenderme mucho porque a lo mejor les aburro y ya son unas horas un poco tardías. Voy a contarles una anécdota sobre la democracia constitucional. Esta se le atribuye, lo que les voy a contar, se le atribuye a Isaiah Berlin, un gran filósofo de la política, que ya falleció, que hace ya 30 años, dio una conferencia en un famoso centro intelectual europeo, el Instituto Nexus de los Países Bajos, que cada año invita a un sabio del mundo de la filosofía, de la política, del derecho, etc., a dar una conferencia magistral. Ahí han pasado Steiner y han pasado muchos más. Y ese año le invitaron a Isaiah Berlin, ese gran filósofo de la política. Y la conferencia era sobre la democracia. Así. Bueno, él dio una conferencia, parece ser extraordinaria. Yo he intentado encontrarla, pero en el Nexus no la publicaron. Yo tengo referencias siempre de otros que sí estuvieron y lo han contado en sus libros. Y al final de la conferencia, una persona del público, siempre después hay debate, levanta la mano y dice: doctor Isaiah Berlin, yo no soy filósofa diría la señora, no soy jurista, ¿no? Soy una persona común. ¿Usted pudiera explicarme en muy pocas palabras qué es la democracia y cómo se mantiene? Porque ahí Berlin, según cuentan los que estuvieron en aquella conferencia, apunta ya algo que se ha dicho últimamente en algún libro muy famoso, además, Cómo mueren las democracias, y es que hoy las democracias no suelen morir por un golpe de Estado, por su asalto, por la fuerza, hoy suelen morir por su degradación interna. Bueno, pues te lo apunto, ya verán, es estupendo. Entonces, dice, pues mire, sí señora, es difícil, porque fíjese, desde Aristóteles, cuántos textos, pero se lo voy a resumir. Sí, pero si la democracia es como el césped de los jardines. El césped de los jardines, no la hierba del campo, recibe su savia de abajo arriba, a través de las raíces y los sustratos de la tierra que las raíces van llevando a la planta. De abajo arriba. Pero su mantenimiento procede siempre de arriba abajo, a través de riegos y cuidados continuados. Pues así es la democracia. Primero, es una construcción artificial, como el césped.
césped no es la hierba de los campos, es una construcción artificial, obra de ingenio humano. La democracia, como el césped, recibe su savia, su legitimidad de abajo arriba, a través de la voluntad popular. Pero su mantenimiento, como el césped, siempre ha de provenir de arriba abajo, a través de la educación y la ejemplaridad por término medio de los políticos y las instituciones. Si el césped se deja de cuidar y de regar durante un tiempo prolongado, se seca y no se puede revivir. Hay que poner uno nuevo, hay que reponerlo, es un verdadero problema. Si la democracia se deja de regar, se deja de cuidar, a través de la educación y de la ejemplaridad por término medio de los políticos y las instituciones, le pasa como al césped, se seca. Lo que pasa es que cuesta mucho más recuperarla y a veces ni siquiera se la puede recuperar. Excelente descripción. Porque, utilizando ya términos clásicos, vienen desde hace muchísimos siglos, la democracia requiere la unión de dos legitimidades, la de origen, pero también la de ejercicio. Y la de ejercicio es absolutamente indispensable, porque si no se muere la planta. Se muere. Por eso, si desde arriba, en lugar de proyectarse la educación, la ejemplaridad, la concordia, etc., se proyecta al contrario, se le echa veneno, como al césped, ¿verdad? Pues eso acaba calando, digamos, en las raíces del césped. Eso acaba calando en la sociedad. La extrema polarización es producto de la llamada clase política, no de la sociedad. Lo que pasa es que se está mucho tiempo cayendo como una lluvia persistente, acaba calando en la sociedad. Y si acaba calando en la sociedad, la democracia es imposible. ¿Por qué? Porque, como dije, se basa en la tolerancia, en el respeto mutuo, en el cumplimiento del derecho, en el respeto a las sentencias de los tribunales, etcétera, etcétera. Y a que cada institución cumpla con las obligaciones que la Constitución le atribuye y ejerza las competencias que la Constitución le atribuye. No se extralimite, porque la Constitución está al servicio de la limitación del poder. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de preservar la libertad de los ciudadanos. Ese objetivo es el de nuestra Constitución. Ese contenido es el de nuestra Constitución. Por tanto, a mí no me gusta algunos que dicen, no, el problema es que la Constitución ha quedado desfasada. ¿Cómo desfasada? Si es mucho más moderna y tiene un contenido mucho más rico que constituciones como la norteamericana, que tiene más de 200 años. ¿Cómo desfasada? Nuestra Constitución es internacionalmente admirada. Se lo puedo decir que he estado en muchos países dando clases y dando conferencias y que tengo amigos constitucionalistas en gran parte del mundo. Incluso he sido profesor ordinario en una universidad italiana. No. Nuestra Constitución se puede mejorar. Evidentemente, si algún día se puede, se mejorará, porque la reforma de la Constitución está para mantenerla, para mejorarla, para adaptarla a nuevas realidades, nunca para destruirla. No. Mediante la reforma de la Constitución no se puede destruir a la Constitución. Nuestra Constitución sigue valiendo. Por su significado, por supuesto. Por la función que quiere la Constitución tener. El problema, como dije, es que hay instituciones que la inaplican, que la falsean e incluso que la maltratan. Ese es el problema. Y ahí yo no callaré nunca, mientras tenga vida, porque los españoles hemos tenido una suerte inmensa,
con la transición política. Hacer un cambio de un régimen autoritario, que fue dictadura en los primeros años, después pues una dictadura, pero menos sanguinaria, a una democracia, de la manera rápida, pacífica, consensuada. ¿Qué se hizo? Eso es algo que no deberemos nunca olvidar, y mucho menos menospreciar, que algunos dicen que fue una traición. ¿Pero cómo una traición? Yo viví aquello. Yo ya era profesor, no era catedrático todavía, pero era profesor. Bueno, sí, fui en el 79, saqué la cátedra. Pero en fin, yo ya era profesor, y yo vivía aquello y algo hice. ¿Ah? Contar a mí. Miren, les voy a contar una anécdota personal. Como estoy aquí entre amigos, esas cosas se hablan entre amigos, pero no. Pero como no es secreto, lo voy a decir, para que vean ustedes lo que fue el espíritu de la transición. Cuando yo ayudé al profesor Rubio, y a Enterría y a Rosamena, pero sobre todo a Rubio, que es el que redactaba, en la redacción del anteproyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional. Cuando el gobierno hizo suyo ese proyecto y lo mandó al Congreso de los Diputados, os hablo de la primavera de 1979, me llama mi buen amigo Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, que era su secretario de Justicia con Landelino Lavilla de ministro. Y me dice: Manolo, oye, Landelino y yo hemos pensado, amigos míos, que te vamos a pedir que hagas el seguimiento del procedimiento parlamentario de la ley. Informes, qué enmiendas creas que se deben aceptar, cuáles no. Por supuesto, no faltaba más. Y dije, además sin cobrar nada, ¿no? Esto es un servicio público. Estupendo, me hago cargo. Al día siguiente me encuentro con Gregorio Pérez Barba. Los jóvenes no saben quién es, pero fue una persona también muy relevante en aquellos tiempos, del Partido Socialista, claro. Y me dice Gregorio: Manolo, he quedado con Paco Laporta, con Vigilio Zapatero, con los jóvenes que había en filosofía del derecho entonces, con Gregorio y Elías, y eso he quedado en que vamos a constituir un grupo de trabajo para presentar enmiendas a la ley orgánica, al proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional, que está ya en el Congreso. Me gustaría que estuviera. Digo, mira, Gregorio, yo es que ya lo mismo me he comprometido a hacerlo para el gobierno. No puedo, lo siento muchísimo. Dice, pregúntale a Juan Antonio. Ellos se conocían mucho, además fueron los que negociaron el primer Tribunal Constitucional, los dos. Pregúntale a Juan Antonio. Le pregunto a Juan Antonio, me llamo por teléfono, me acordaré toda la vida. Esa misma tarde, Juan Antonio, me encuentro con Gregorio y me dice esto. Claro, yo. Dice, espérate, que voy a hablar con Landelino. Ahora te llamo. Me llama al rato y me dice, hemos pensado que sí, que acepte. Porque como tú eres muy independiente y los dos nos fiamos de ti, y lo que queremos, tanto Gregorio como yo, cuando hemos hablado, que salga una buena ley orgánica, mientras más ayuda tenga, mejor. A mí Gregorio digo, esto me ha dicho Juan Antonio, así es que yo estuve al mismo tiempo ayudando al gobierno y ayudando a la oposición. Eso hoy sería impensable. Ese fue el espíritu de la transición. Tuvimos suerte con eso. Por favor, no despreciemos esa suerte. Otra cosa, hemos tenido otra suerte inmensa. El acierto que tuvieron los constituyentes en conservar la monarquía, regulándola como una monarquía parlamentaria, que es la única compatible con una constitución democrática. Me parece uno de los grandes aciertos. Y efectivamente, tan acierto que el rey Juan Carlos I fue el que había pilotado la transición. Sin él hubiera sido muy difícil que se hubiera hecho. Fue el que defendió a la Constitución frente al golpe de Estado del 81. Fue el que, el gran propagandista de España en el extranjero, fomentó como poco las relaciones internacionales.
Es cierto que después sus actos privados, al menos en los últimos tiempos, estuvieron a punto de dejar a la monarquía en muy mala situación. Pero eso se resolvió con la abdicación. Por cierto, el rey Juan Carlos debe callarse. Los reyes, como le dijo su padre, ni escriben memoria ni cuentan sus cosas. Pero bueno, abdicó y tuvimos la segunda gran suerte ya personal, el actual rey, su hijo don Felipe VI. Un rey perfectamente formado, un rey prudente, un rey enormemente capaz, un rey ejemplar en su actividad pública y en su vida privada. Un rey que con su discurso de 3 de octubre de 2017 vino a poner paz, tranquilidad y ánimo en una nación que estaba en ese momento atormentada por lo que estaba ocurriendo y que el gobierno no había salido para nada a defender al Estado, públicamente. Lo hizo el rey. Aquel discurso de 6 minutos, perfectamente medido. Un rey que cuando ocurre lo de la Dana, lo de Paiporta, se queda arrostrando cualquier dificultad. Se queda allí con los damnificados. Un rey que constantemente nos dice que la monarquía no se entiende sino unida a la Constitución, unida a la corona, a la Constitución. El rey ha dicho en más de una ocasión, yo, el rey, soy un rey constitucional, porque por la Constitución reino y guardando la Constitución me mantengo. El mensaje navideño del año 2023 contiene una frase perfecta. Yo me la sé de memoria. Es estupenda. Dijo el rey. Fuera de la Constitución no hay libertad, sino imposición. Fuera de la Constitución no hay igualdad, sino privilegios. Fuera de la Constitución, repitió, no puede haber una España en paz y libertad. Esa es nuestra Constitución. Para el rey le sigue valiendo. Para todos nosotros nos debe seguir valiendo, aunque haya ahora unos políticos irresponsables que no la cumplen o que incluso la denigran. Ante esto, pueden preguntarme, ¿usted es pesimista? ¿Cree que esta situación grave por la que atraviesa la democracia constitucional española, es decir, la democracia constitucional española y Estado de Derecho, porque no hay democracia constitucional sin Estado de Derecho, son dos piezas absolutamente imbricadas? ¿Cree usted que yo soy moderadamente pesimista? Y me dice un amigo, entonces lo mismo que ser moderadamente optimista. Digo, no. El optimista moderado parte del optimismo y lo modera. El pesimista moderado parte del pesimismo y lo modera. Soy pesimista porque veo enormes dificultades para que volvamos a transcurrir por la senda de la Constitución. Se están haciendo unos perjuicios, están produciendo perjuicios, recuerda mi querido presidente de la Audiencia, de aquellos que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa decía que hacían necesaria la medida cautelar de suspensión, que es los prejuicios de difícil reparación. No creo que también los que decía de imposible o difícil. Imposible no. Imposible me niego, pero difícil sí. Hay dificultades, pero tiene que haber esperanza. Tiene que haber esperanza porque entre la llamada clase política tiene que haber quienes piensen que esto no se resuelve solo desalojando del poder a un partido que en cualquier momento lo desempeñe de mala manera.
porque si va a seguir las mismas prácticas, esto no tiene arreglo, sino que solamente se resuelve si se vuelve al espíritu de la transición y de la Constitución, al consenso para los grandes asuntos del Estado, a tomarse en serio la Constitución, a tomarse en serio el control parlamentario del Gobierno, a tomarse en serio la legislación, a respetar debidamente el Poder Judicial y no intentar devaluarlo ni desarbolarlo, como hay algún proyecto de ley por ahí. ¿Verdad? Estoy seguro que hay. Pero además estoy seguro que los ciudadanos, la inmensa mayoría de los ciudadanos, aún no están polarizados. Hay un sector que sí ya lo está, pero aún no están polarizados. Y aún pueden comprender que tenemos un instrumento extraordinario, que es la Constitución, que si se cumple en su espíritu y en su letra, podemos recuperar la estabilidad de la democracia. Porque no hay recambio. ¿No? El único recambio es la dictadura. Eso quede claro. No hay recambio. Los extremismos, los populismos extremos, no conducen a una mejora de la democracia, como se demuestra en Venezuela, en muchos sitios más, y como ojalá no se demuestre en Europa, pues lo que conduce a su destrucción. No hay recambio. Y no nos podemos resignar. Y además yo creo que la Unión Europea, aunque no está demasiado ahormada, como debiera, pero no permitiría que se destruyera por su erosión, no por golpes de Estado, la democracia interna. Incluso en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las exigencias del Estado de Derecho es muy importante, está muy clara. El otro día tuvimos un debate en el Colegio de Abogados sobre eso. Y además, hay dos instituciones que aún son pilares que se mantienen fieles a la Constitución. Uno, el Poder Judicial, la jurisdicción ordinaria. Y lo está demostrando. Por eso se la ataca y se la difama. Y el otro es el rey, que el rey no tiene poderes propios, pero que tiene una autoritas por su ejemplaridad, que siempre sigue estando ahí, marcando un camino que no debemos perder. Por eso yo soy muy partidario de nuestra monarquía parlamentaria, que además tiene su futuro, pero si es que España tiene futuro, porque si no tiene futuro ya está, todo se cae. Muy bien garantizado por una princesa heredera que está siguiendo la misma senda que su padre. Y eso es lo que yo quería decirles esta tarde aquí. Quería decirles que esto es una especie de... Me decía otro día un amigo mío, vamos a formar una orden de predicadores para ir predicando la Constitución. Bueno, pues yo he venido a predicar la Constitución, pero no a predicarla vanamente. Creo que da dos razones de por qué tenemos que defender nuestra Constitución en estos momentos de tribulación. Pero creo que podemos, deberemos, y creo que sí, aunque soy un poco pesimista, que podamos salir de ella, ojalá. Y si salimos de ella, yo le diría a la Sociedad Económica de Amigos del País que me traigan aquí, y yo daré fe de que hemos salido de ella. Y nada más, muchas gracias por haberme acompañado aquí hoy y por haberme invitado y por haberme presentado y por estar entre amigos, y no me olvido, y alumnos. Así que nada más. Bueno, ya han visto que las presentaciones que ha hecho nuestro presidente de la audiencia y las de quien les habla no eran nada exageradas. Normalmente abrimos un pequeño turno de palabras. Hay que tener en cuenta que son las 9, así que las preguntas les ruego que sean breves y de esa manera... Sí,
perdón. Por ahí has visto uno, después Sí. tú, que es el moderador. Bueno, yo quería modestamente darle la enhorabuena y manifestarle mi alegría por su intervención y añadir una fecha. En octubre del año 78 tuvimos algunos la suerte de votar la Constitución en el Parlamento. Sí, señor. Porque yo fui diputado en las Cortes Constituyentes y hoy me muestro escandalizado de que el gobierno haga una malversación política cuando celebra los 50 años de democracia, lo cual es absolutamente falso. Nunca hubo democracia hasta el año 77, es decir, 48, no 50. Claro. Y lo lamentable es que en la subdelegación del gobierno hoy se celebren los 50 años de democracia, solo porque quieren hacerle publicidad a Franco, que es cuando murió, hace 50 años, por fortuna, pero son 48 porque hasta febrero del año 77 no se empezó a legalizar a los partidos políticos. Sí, señor. Y hasta el 15 de junio no hubo manifestación de libertad, de democracia y de elección de los representantes del pueblo español de manera libre. Eso quería decir. Sí, pues yo brevemente, porque como es muy tarde para que me puedan preguntar, estoy completamente de acuerdo con creo que lo he dicho. Abre el GORNE, la puerta la abre la ley para la reforma política, pero ni siquiera entonces, aunque ya aprobada esa ley, venía a destruir todo lo anterior, por lo que decía, pero ni siquiera antes. Es en el 77, ahora brevísimamente. Efectivamente, qué falsedad. Cuando muere Franco en España no hay democracia, ni era demasiado probable que la hubiera. Hombre, por Dios, no vale contar a los que conocimos aquello. No. La democracia comienza a establecerse en febrero de 1977, cuando España ratifica, el gobierno lo impulsó, todavía sin que hubiera parlamento democrático, los convenios internacionales de derechos humanos, de la OIT, etc. Incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las libertades a través de esos tratados, porque había que establecer la libertad. ¿Por qué? Porque había que celebrar unas elecciones en libertad. Después el decreto ley de marzo del régimen electoral fue magnífico, con una administración electoral independiente, con sufragio universal. Después el sábado de gloria para el Partido Comunista de 1976 se legaliza lo último que quedaba por legalizar, el Partido Comunista. En mayo, don Juan de Borbón transmite sus derechos dinásticos a su hijo don Juan Carlos, para que la Constitución pudiera decir que era el legítimo heredero, como dice, de la dinastía histórica. Y en junio del 77 se celebran las primeras elecciones democráticas, que pudieron ser democráticas porque ya la democracia, de manera sustancial, no demasiado, ya existía. Esas son las fechas que hay que celebrar. La muerte de Franco en buena hora que se muriera, pero decir que ahí nació la democracia, qué falsedad. Es todo para ocultar la transición, aparte de lo que usted ha dicho. Es tremendo. Señor Garate. Bueno, yo voy a ser muy breve. Por supuesto, comienzo felicitando a nuestro director José Ángel, porque ha conseguido hoy bajar la edad de nuestro salón donde se celebra. No te notas más una estirado. forma más que considerable. Esto es una realidad. Y luego me ha gustado mucho, por supuesto, su intervención, lo felicito con todo el cariño, afecto y respeto. Pero me ha gustado más que todo el ejemplo que ha puesto del césped. Así es que eso es absolutamente inconmensurable para mí y que lo deberíamos de utilizar todos los días cuando hablemos de política. Y voy a terminar pidiéndole un favor, porque hemos escuchado desgraciadamente mucho en España, pero ¿de verdad hay democracia o hay partitocracia? Bueno, uno de los elementos que yo, claro, no podía tocarlo todo, que han contribuido a erosionar
el funcionamiento de nuestra democracia ha sido el mal funcionamiento de los partidos, sin ninguna duda. Lo que dice el artículo 6 de la Constitución no se cumple. ¿Por qué? Porque la Constitución, los partidos políticos contribuyen a la formación del general a través de las asignaciones políticas, el pluralismo, y además su organización interna y funcionamiento han de ser democráticos. Con las primarias se ha destruido la democracia en los partidos, porque cuando la Constitución habla de democracia, se refiere a la democracia que la Constitución establece, que es una democracia con frenos y contrapesos, una democracia representativa, no una democracia plebiscitaria, propia de los caudillos. Asamblearia, ¿no? No, aquí ni siquiera asamblearia, caudillista, cesarista, porque esa es una persona que se convierte en el dueño del partido. Y puede querer convertirse después, si es presidente, en el dueño del Estado. Claro, claro. Los partidos, hombre, sin partidos políticos es difícil organizar una democracia representativa, pero los partidos políticos hace tiempo que no cumplen sus funciones. Cumplen muy mal. Se han convertido en una oficina de unas agencias de colocación sin control de calidad. Así, vamos. ¿Por qué no? Si es que es así. Entonces, claro, eso es uno de los... Ese es uno. Por eso digo que el asunto es difícil. A ver si remontamos todo esto, pero habría que comenzar por la concordia. Si se restablece la concordia, todo lo demás se optará por añadidura. Pero que a mí lo que más me preocupa es la discordia. Así es, nada. Don César. Bueno, felicitarle nuevamente y no voy a reiterarlo. Pero lo que sí quería comentarme, y me ha respondido porque yo buscaba, quién es el que debe velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Claro, en el ejército existe una norma en la que dice uno que no solo hay que dar órdenes, hay que vigilar su cumplimiento. Por supuesto. Y eso es extrapolable también a la Constitución. Así no es. solo hay que llenarla de artículos, Sí, sino que hay que vigilar su cumplimiento. Pues yo le contesto No parece, rápidamente. no parece que es el Tribunal Constitucional. Sí, quizás, ahora voy a eso. quizás, Voy a eso, ¿no? debería de, en vez de estar tan politizado y Voy a servir a un poder, el que debería servir realmente para lo que está, que es su nombre, Tribunal Constitucional, los preceptos constitucionales, porque yo creo que es el único organismo que podría librarnos de esta situación, porque la concordia política vamos al revés, en vez de concordia, discordia, a enemistad política, total. pero total. Nada más, simplemente. Yo no me he referido en mi intervención al Tribunal Constitucional. Yo formé parte de ese tribunal y entonces me resulta a veces... Yo critico sus sentencias, empezando por ahí. Claro que sí. Si mientras estaba allí podía criticar las que se aprobaban conmigo en el Pleno, haciendo un voto particular que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, ¿cómo no voy a criticar las sentencias que me parecen mal? Y lo he hecho por escrito, después de que yo me haya ido, o antes de que yo estuviera. Pues eso no hay ningún problema. Ahora, la crítica de la institución me cuesta un poco, pero algo les voy a decir. Una Constitución se mantiene porque existen controles al poder. Porque limita el poder, pero una limitación sin control es una falsa limitación. Hay limitación del poder, la Constitución lo establece, cuando hay controles que garantizan esa limitación, el cumplimiento de esa limitación. Los controles son sociales, políticos y jurídicos. Los sociales, el pueblo, mediante el ejercicio del derecho de manifestación, de opinión, de asociación. Los políticos, el control parlamentario y el control electoral. Es un límite temporal que cada 4 años tienen que volverse a presentar. Pero el más constante, el más seguro para el derecho es el control jurisdiccional, que es el control jurídico por excelencia. ¿Por qué? Porque está realizado por jueces solventes e independientes. Y eso es la jurisdicción ordinaria, que incluso puede controlar
no controlar, ayudar a que se controle la constitucionalidad de las leyes planteando cuestiones de inconstitucionalidad, claro, o planteando cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero el máximo órgano de control jurisdiccional es el Tribunal Constitucional. Así está previsto en la Constitución. Esas son sus potestades que la Constitución le da, y su ley orgánica dice: el Tribunal Constitucional, artículo 1, es el supremo intérprete, digo yo, y aplicador, ¿verdad?, de la Constitución. El supremo guardián de la Constitución. El tribunal no está para hacer Constitución. El tribunal no está para hacerle decir a la Constitución lo que nos dice. El tribunal está para guardarla, lealmente, desde el punto de vista de la interpretación jurídica. Así lo ha hecho por término medio. Se han podido discrepar de algunas sentencias, que yo mismo lo he hecho con votos particulares míos. Pero lo que sucede es que la percepción social que se está teniendo es de que no está funcionando ahora sí, la percepción social que se está teniendo. Es cierto que el modo de elección de los magistrados del tribunal fomenta la apariencia de politización, porque los de estación parlamentaria, 4 y 4, se los reparten los partidos por cuotas. Los 3/5 necesarios de mayoría ya no son 3/5 para cada uno de ellos. El partido me toca 2, pongo yo 2. Tú pones los 2 que quieras, que yo no te voy a vetar. Se destruyó el sistema de vetos mutuos, que funcionó para el primer tribunal. No hay auténtico consenso. Después se reviste con un cascarón de 3/5, que lo que significa es que unos lo han nombrado el Partido Popular y los otros el Partido Socialista, porque no ha habido vetos mutuos. Eso da una apariencia de imparcialidad o de politización que no siempre se corresponde con la realidad. A mí me designó el gobierno de Rodríguez Zapatero. No se corresponde. ¿Por qué? Porque aunque sea así, se designa a personas de reconocida solvencia jurídica. Estas personas van a ser por término medio independientes, porque tienen una autoridad, un prestigio que no va de ninguna manera a dilapidar. Pero si sigue habiendo el reparto, la apariencia se da. La realidad no tanta. Pero ¿qué pasa con la realidad? La realidad también se puede estropear si no se designa una persona de absoluta solvencia jurídica y reconocida, como dice la Constitución, el artículo 159. Hasta mi época, si iba alguien del Poder Judicial al tribunal, era magistrado del Supremo, por debajo no. O si era profesor de universidad, era catedrático, no profesor ayudante. Y, por otro lado, a ver si algún día se reforma la ley orgánica para establecer un sistema de prohibiciones que prohíban la llegada al tribunal personas que hayan ocupado los 5 años anteriores cargos públicos y bancos políticos importantes. Claro que tenemos un problema, y claro que yo soy muy crítico de la sentencia que el tribunal está dictando, no digamos de la de amnistía, público y notorio. Si he escrito libros y dentro de poco sale uno donde tengo una parte mía criticando esa sentencia. Claro que la critico, no faltaba más. Mi lealtad al tribunal incluye el deber de criticar aquello que me parece que hace mal. El otro día hubo un acto en el Senado muy bonito, un acto de homenaje a Javier Lambán. No, para los alumnos, fue un presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón que falleció después de un periodo con un cáncer terrible, y también fue senador. Fue un hombre admirable, un socialista crítico, como debe ser, crítico con lo actual, un hombre admirable, además, profesor de instituto, un hombre admirable. Yo le conocí mucho, y fue un acto en el Senado, que salió muy bien. Yo estuve allí, claro, me invitaron, yo estaba allí, no faltaba más. Hablaron Alfonso Guerra, Felipe González y otras personas. Y dijo Felipe González en un momento, refiriéndose a lo que está pasando, dice, claro, es que se ha entregado a la gobernación de España, en lugar de
a pilotos experimentados, se ha puesto allá los grumetes. Páselo a otras instituciones. Ya está. Muy suave. Más no puedo decir. Muy bien. El tiempo, como siempre, manda. Así que muchas gracias, don Manuel, gracias, querido presidente, gracias a todos, a los constitucionalistas jóvenes y también a los constitucionalistas muy jóvenes. Así que hoy creo que salimos de aquí todos con ese compromiso constitucional que don Manuel nos ha dejado sobre la mesa. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Gracias.